Neco y sus amigos. Bueno, bienvenidos amigos a Neco y sus amigos. Hoy estamos con Neomar Hernández, periodista, colega, además magíster en ciencias políticas y conductor del programa Así nos va con Daniel Lara Farías en Radio Caracas Radio, mi emisora por muchos años, donde hice un programa de radio donde tengo tantas amistades y tantos amigos. Bienvenido, Neomar. Alfredo, qué gusto estar contigo en esta nueva etapa de tu canal, de tu carrera y bueno, además entiendo que inaugurando, ¿no? Abriendo el fuego aquí. Entonces, es un gusto de la vida y es un gusto, bueno, además de estar contigo en este espacio. Y hoy para conversar sobre un tema buenísimo, porque me encanta el tema para el que me llamaste. Yo lancé esa pregunta. ¿Son malos nuestros líderes políticos? Y quería saber primeramente tu opinión acerca de esa pregunta, para después entrar en Honduras. A esa pregunta habría que ponerle temporalidad, ¿no? Porque si tú dices que son malos ahorita, han sido malos siempre, fueron malos antes. Entonces podríamos tratar de desmenuzarla, ¿no? Si decimos son malos ahorita, mira, evidentemente hay una crisis de liderazgo en Venezuela, más allá de otras cosas, ¿no? Yo no creo que Maduro sea presidente usurpando el poder ni nada porque tengamos muy buenos líderes en la oposición. O sea, que eso sea, digamos, que el tema del liderazgo sea el factor clave, pero sí es importante. O sea, sí hay un problema de liderazgo en la oposición venezolana y hay un problema de liderazgo en el chavismo, pues porque que Maduro sea lo mejor que le quedó al chavismo también es muy descriptivo. Pero evidentemente yo creo que Venezuela ha vivido tiempos mejores en cuanto a líderes políticos. O sea, cuando tú miras al retrovisor, evidentemente Venezuela tuvo gente muy valiosa, muy talentosa, claro que era de carne y hueso, porque por ahí hay que comenzar. O sea, no hay dioses del Olimpo en este caso, no hay tipos inmaculados, no hay gente que no tenga ningún tipo de vicio, no hay gente que no tenga ningún tipo, digamos, de desafuero personal en su vida, pero que eran, desde el punto de vista de lo que entiendo tiene que tener un político, eran muy superiores a lo que tenemos actualmente. Entonces, sí, la variable del liderazgo es importante para explicar por qué estamos pasando lo que estamos pasando en Venezuela y por qué comenzó esta etapa que ya tiene 22 años que se llama chavismo. Bueno, eso es lo obvio, ¿no? Lo obvio es que uno piensa en liderazgo político en Venezuela y se refiere ineludiblemente a nuestra independencia. O sea, pensamos en Simón Bolívar de una vez y superar al padre de la patria es casi imposible, sobre todo porque en Venezuela hemos deificado a Simón Bolívar y bueno, a pesar de los esfuerzos de muchos académicos de bajarlo del pedestal y ponerlo como el ser humano que fue, creo que hay algo provocador en lo que te voy a decir. Cuando yo te hice la pregunta de si son malos, estaba pensando más bien en otra acepción del término, ¿no? Son suficientemente malos para afrontar esto que estamos viviendo en cuanto a los líderes actuales, ¿no? Porque si pensamos en Bolívar, lo primero que me viene a la mente es, ¿era suficientemente malo Simón Bolívar como para que le tuvieran miedo? Yo creo... Yo creo que sí, o sea, yo creo que un hombre, un líder... Lo que se metió Bolívar no es que era completo, no es que era un angelito de Dios caído del cielo. Por eso te digo, entonces, yo creo que lo que le ha faltado a estos líderes es ser malos en el buen sentido de la palabra, ser temibles. Les ha faltado malicia más que maldad. Puede ser, porque uno de los muchos atributos que debe tener un líder es ese, el ser temido. Es decir, el príncipe de Maquiavelo ya lo ponía, o sea, uno puede por las dos vías hacerse respetar, por la vía de que te admiren y que te tengan respeto, pero también de que te tengan miedo, por lo que seas capaz de hacer. O sea, estaba oyendo varios analistas españoles tratar el tema de Simón Bolívar y bueno,
con los ojos con los que todo el mundo examina el pasado, ¿no? Como si los líderes de aquel entonces pudieran vivir lo que nosotros estamos viviendo después de todo lo que ha transcurrido de hace tantos siglos atrás. Y juzgan a Bolívar como un tirano, un bárbaro, sobre todo, bueno, algunos analistas colombianos que dicen no ser eh, detractores de Simón Bolívar, pero caramba, ¿cómo fallan el tiro cuando analizan a Bolívar sin el contexto, ¿no? Sin el contexto de por qué en un momento determinado Bolívar lanza el decreto a muerte, ¿no? Entonces Lo que pasa es, ese rasgo del sí, liderazgo creo que es importante, ¿no? lo que pasa es que hay dos tipos de detractores de Bolívar, ¿no? Y uno tiene mucho asiento en Colombia y no es casualidad, es por el tema de Santander, ¿no? Y la animadversión personal de Bolívar por Santander y viceversa. Y por supuesto lo que representa el proyecto nacional colombiano, separado del sueño de Bolívar y la pretendida Gran Colombia y toda la cuestión. Entonces, hay un tipo, ese es un tipo de persona que le tiene ojeriza natural a Bolívar. Pero en tiempos recientes, además, Alfredo, un sector no solamente colombiano, ni solamente hispanoamericano, sino que están incluso del otro lado del Atlántico, y estoy hablando de España. Hay gente que está reivindicando, por ejemplo, la tradición hispana de nuestras tierras. Entonces, cuando tú reivindicas, por ejemplo, la época de la conquista, cuando reivindicas el periodo de colonización, por supuesto que te tienes que oponer a Bolívar. Y me estoy refiriendo a gente que dice que básicamente Bolívar cometió un error montándose el sueño en la cabeza de estar creando repúblicas independientes de este lado del mundo. Hay una tendencia interesantísima en España y en este lado del mundo también, que está de alguna manera reivindicando un legado hispanista. Y esa reivindicación, mira, no te voy a decir que pasa por decir que la monarquía de los Borbones debe ser restaurada, pero al menos dice que fue un error hacer la independencia. Esa es una corriente que está cobrando fuerza, ¿oíste? Hay gente que, bueno, Claro, incluso pero yo he leído gente en Venezuela que está diciendo eso. son los managers de tribuna, ¿no? Que analizan el juego después de tantos años Oye, es difícil, sí, exacto. y es una cosa a pensar, ¿no? Porque fíjate, una de las cosas que yo he reflexionado sobre esto del liderazgo político a través de los años es que los líderes no solamente son los que mueven las sociedades, ni son las sociedades las que mueven a los líderes. O sea, creo que hay una imbricación ahí, un mecanismo en el cual se da en conjunto la necesidad de moverse hacia una determinada dirección, y los líderes a veces también son los que encausan ese movimiento. O sea, el hecho no es que Bolívar le dio por ahí y que Bolívar se le metió en la cabeza eso, no. Era también la decadencia del Imperio Español. Y eso ha pasado en la historia infinidad de veces. O sea, los países crecen, se desarrollan a un punto en el que su mismo tamaño, su misma dimensión se hace inmanejable, porque tienden a los sistemas políticos a corromperse, ¿no? Hay unas estructuras jerárquicas que pueden muy fácilmente corromperse e irse hacia el lado de la tiranía, como fue el caso de Napoleón, y eso fue lo que Bolívar vio cuando estuvo allá en Europa, después de haber admirado tanto a Napoleón, como se le cae cuando ve la coronación como emperador del personaje. Pero hay otros rasgos en la personalidad de nuestros líderes que, que nos hace pensar en que son muchas las cosas que hacen falta para que un líder pueda encajar en el momento histórico, en la circunstancia precisa y traer a colación una cantidad de circunstancias del colectivo para producir esos cambios, ¿no? Entonces, en esta circunstancia particular que vivimos, es tan difícil porque el chavismo se manifestó con una fuerza, eh, la fuerza de un tsunami, y arrasó con todas las instituciones que había, y lo fue haciendo de manera progresiva. Pero no hemos encontrado a ese líder que sea capaz de desmontar lo que instrumentó el chavismo. Creo que
por ese lado podemos ver, porque además la utilización de Chávez del bolivarianismo y de la filosofía, entre comillas, política del Libertador, nos llevó por ese camino y fue un gran manipulador, ¿no? Sí, Entonces, pero esa es una, ¿no? Uno de los rasgos de Chávez, del liderazgo de Chávez, es sí, echar mano del mito bolivariano, ¿no? Ese mito que, como tú has dicho, hay historiadores que han tratado ya de, como de darle dos, o sea, o de aterrizarlo. Carrera Dama, Elías Pino, hay unos cuantos más que han tratado de hacer a Bolívar más un tipo de carne y hueso que a un dios, ¿no? Un semidios. Pero yo creo que fundamentalmente el liderazgo que explica Chávez o el éxito de Chávez es un liderazgo que de alguna manera en un momento de la historia también, por ejemplo, lo han tenido otros presidentes de Venezuela. Y fundamentalmente ese es el liderazgo que te ofrece la puerta abierta al petroestado de cara a satisfacer las necesidades de toda la colectividad venezolana. Es decir, el petroestado es el remedio santo y el ungüento mágico para que usted viva bien, para que usted no tenga problemas, para que usted no, de hecho, para que usted no tenga que trabajar. Y Chávez, como por ejemplo prometió Rafael Caldera cuando llega la segunda vez a la presidencia de la República, que Caldera básicamente lo que dice en el 93 es, yo voy a restaurar la Gran Venezuela. Y lo hace Pérez también en la segunda presidencia, yo voy a restaurar, o sea, Caldera por supuesto que no decía, yo voy a restaurar a la Gran Venezuela, porque esa era una creación en teoría de Carlos Andrés Pérez. Pero lo que decía Caldera es, yo voy a restaurar la Venezuela de la bonanza, aún sin tener dinero para hacerlo. Bueno, Chávez cuando llega en el 98, lo que hace es, no está haciendo nada creativamente nuevo. Lo que está haciendo es ratificar la promesa que ya había hecho Pérez en el año 88 y la que había hecho Caldera en el año 93. Era yo sí voy a devolver a Venezuela a la época en la que el Estado era capaz de encargarse de todos ustedes y ustedes no tenían que preocuparse por sus vidas porque el Estado está allí para encargarse de ustedes, el petroestado, pues realmente. Eso para mí es lo más explicativo de Chávez, que es el que logra de alguna manera meter la coba con mayor fruición, con mayor poder de convencimiento, porque realmente hay gente que se lo cree. Eso de que Venezuela es rica, de que Venezuela tiene de todo, de que lo que pasa es que ha estado mal administrada, al punto de que se lo cree, que fíjate que cuando avanzan los años, el discurso que tú te consigues en Capriles en el año 12, en el año 13, más o menos es un discurso que dice lo mismo, dice, es que lo malo o el problema ha estado en la administración, porque lo que vamos a hacer un gobierno parecido al del chavismo, es decir, en términos de la repartición de la renta, pero mejor administrada. Eso es lo que dice Capriles en el año 12, en el año 13. De manera que, Alfredo, es una variable fundamental para entender al liderazgo venezolano. El tema de cómo se le ofrece al pueblo, a la colectividad, la relación que va a tener ese pueblo con el Estado y su renta petrolera, el petroestado. Eso es capital. Un líder que no logre, lamentablemente, y yo creo que aquí es donde está la oportunidad de la ruptura histórica para el liderazgo, que no logre quebrar esa dependencia, que no logre quebrar desde el punto de vista de lo que representa el discurso y de las acciones, porque una cosa es hablar tonterías y otra es gobernar. Pero hay que quebrarlo desde el punto de vista simbólico del discurso y desde el punto de vista de las acciones. Esa relación nociva entre un Estado que cada vez se nos hizo más grande, más grande, más grande y más ineficiente y más repartidor y más botarata y una gente que está esperando que eso sea así, bueno, lamentablemente estamos perdidos si no logramos quebrar eso. A eso es el punto que iba, porque esas ofertas electorales, esas ofertas políticas, de programática, tienen que ver con lo que en el fondo la gente está esperando. O sea, es decir, el que prometa el mínimo esfuerzo y la máxima seguridad, pues tiene ganado el cielo. Y en el caso de Chávez, él llegó haciendo una jugada que primero se apropió de los símbolos de la patria, de Simón Bolívar, de Jesucristo, imagínate, siendo un comunista irredento,
utilizó todas las artimañas posibles para convencernos de que el paraíso que habíamos perdido, ¿no? Que siempre es la oferta de los populistas, que, bueno, de Hitler y de todos los que quieren restablecer ese orden idílico, paradisíaco en el que vivíamos los seres humanos, y eso pasa por todos estos movimientos indigenistas de Pachamama y de creer bueno, eso está enraizado en la cultura judeocristiana. O sea, ese paraíso que perdimos te lo voy a restablecer, y además te voy a dar la facilidad de que no tengas que hacer el mayor esfuerzo, y vamos a volver a esa noción idílica y a esa gran Venezuela que se presentó de mil formas bajo las fórmulas populistas, ¿no? Pero mira, eso nos lleva a una disyuntiva, y es que, ¿cómo hacemos para cambiar si para cambiar hace falta que la gente, que el pueblo cambie? O sea, ¿cómo un líder puede llegar a proponer cosas diferentes si nosotros no vamos a comprar eso? Porque lo que queremos es que alguien nos siga prometiendo que todo va a ser papaya y que no hay un camino de esfuerzo, de trabajo, y entonces despachamos a los líderes que nos pueden ofrecer un camino mucho más real en ese sentido, por irnos por el camino fácil, ¿no? Bueno, es que precisamente tú en un país, yo siempre digo esto, ¿no? Pero es que esto es verídico, Alfredo. En un país tú puedes cambiar todo de la noche a la mañana, casi literalmente. Mira, hay países que estaban metidos en políticas, digamos, económicas desde el punto de vista proteccionista, donde había básicamente una injerencia del Estado completa en la economía, con controles de precios, con, por ejemplo, expropiaciones o intervención del Estado en determinados tipos de propiedad, donde había controles cambiarios. Y un día esos gobiernos deciden, mira, yo voy a hacer ajustes, y el ajuste va a ser de shock, como llaman los economistas. Yo voy a poner yo voy a, mejor dicho, yo voy a destrabar la economía, yo voy a liberar los precios, yo voy a liberar el control cambiario, yo voy a dejar que fluya la oferta de la ley de oferta y demanda en la economía, que no haya fijación de ningún tipo de tabuladores o de precios, tal. Y eso se hace de un día para otro. Tú realmente agarras, tienes un ministro, te buscas un Miguel Rodríguez en cualquier país y te monta un paquete de medidas. No lo estoy diciendo desde el punto de vista negativo. Miguel además defiende desde el punto de vista histórico sus medidas como nadie, ¿no? Miguel Rodríguez te lo busca en cualquier parte y dice, mira, él te explica, esto es así porque así el país necesita crecer a tanto por ciento anual, y esto es lo que va a pasar de aquí a 3 años, de aquí a 4 años si hacemos esto. Y tú lo haces, eso lo han hecho muchos gobiernos. En América Latina, la época del finales de los 80 y principios de los 90, de hecho es la época de los ajustes de shock. La izquierda, de hecho, de allí ha satanizado muchísimo a muchos gobiernos, ¿no? Estoy hablándote de Argentina, donde incluso un peronista hace ajustes de shock, como es Menem. Te estoy hablando de otros países que de alguna manera se cansaron de perder el tiempo en los 80 y dijeron, bueno, mira, aquí hay que hacer ajustes estructurales y tienen que ser por la vía rápida. Se montan esas políticas. Eso tú lo haces. Pero ¿por qué te traigo todo esto a cuento? Porque el tema que nos ocupa a nosotros, que es cómo vemos al Estado y cómo compramos o no compramos un discurso, no depende de un equipo de ministros de que cambien la política económica. Eso no es así. El tema del pensamiento colectivo es un tema de cultura, es un tema netamente cultural. Y yo estoy convencido de que los cambios culturales son los más profundos y los más difíciles de hacer. Hay gente que tiene teorías incluso de cuánto lleva hacer un cambio cultural. Y como se habla de la teoría de las generaciones, por ejemplo, empezando puedes hablar por Ortega y Gasset, que dice una generación tiene entre 10 y 15 años, creo que tiene cada generación, o 15 y 20, no recuerdo ahorita, son más de 10 años. Tú tienes que partir de la idea de que para cambiar la cultura, tú tienes que cambiar por lo menos una generación. Estoy hablando de una generación de 10 a 15 años. Entonces, ¿cómo arrancan los cambios culturales? En la educación. Y las políticas educativas son generalmente las más desatendidas dentro de cualquier gobierno, porque una política educativa no da votos en lo inmediato. ¿Qué da votos en lo inmediato? Hace demagogia, hace populismo, regala nevera, regalar vales para que tú vayas y canjees por algo. O sea, te estoy hablando desde Venezuela con la caja CLAP
hasta cualquier política de cualquier país de América Latina donde hay demagogia en las campañas electorales. Entonces, el tema es que la educación siempre queda en los últimos lugares de las prioridades del gobierno. Y la educación es el instrumento para cambiar la cultura. Y la cultura es el elemento nodal a través del cual tú vas a cambiar el chip de una población entera. Porque si tú no cambias la cultura, no cambias la educación. Y si no cambias la educación, mejor dicho, si no cambias la educación, no cambias la cultura. Y si no cambias la cultura, no puedes hacer que la gente, de alguna manera, comience a expandir sus horizontes y piense en otras cosas. En Venezuela nosotros lo que estamos todavía es encallejonados en esta situación. ¿Tú sabes dónde está estacionada Venezuela? Venezuela está estacionada en el año 1988 y las transformaciones propuestas por Pérez. O sea, Venezuela tiene 30 y... ¿Estamos hablando de qué? De 30 y... No, casi 40 y... No. Estamos en el 2022. Bueno, contamos en adelante, 2, 22... ¿Sí? 40 y... ¿Cuántos años del 88? Bueno, algo así. Estamos más de 30, entre 30 y 40 años postergando una discusión sobre temas que ya tenían que haber sido resueltos hace 30 o 40 años. Y el problema es que nosotros los hemos postergado. ¿Por qué? Porque tuvimos a Caldera en el 93 que los postergó, porque tenemos a Chávez después en el 98 que los posterga por ya el chavismo por 22 años. Y de aquí en más te digo que el horizonte no es muy halagador, porque si tú te miras así como el elenco, la gama de colores, pues la carta cromática de lo que hay para escoger como menú, nadie propone, bueno, no nadie, sí hay gente que lo propone, aunque quizá muy de bajito, el tema del cambio cultural. Entonces, esa estación, Venezuela, año 88, es lamentablemente nuestro problema. Nosotros no hemos acogido la modernidad del mundo tal cual es entendida ya en otros países de América Latina. Tú ves que en otros países, aunque tienen sus retrocesos, por ejemplo, ahorita tienes el caso de Perú, que Perú tenía un crecimiento económico importantísimo con cualquiera de los gobiernos que haya tenido en los últimos 30 años. Perú no había dejado de crecer en los últimos 30 años ni por un momento. Ni el que salió Fujimori, ni el que entró, ponte tú, Toledo, de que llegó Llanta Humala, que era una especie de amenaza Chávez II, y al final no lo fue, hasta ahorita. Que entonces está Castillo, y bueno, ya han comenzado los problemas porque Castillo sí es un comunista de uña en el rabo. Y hay otros países que ya tú los ves que han entrado directamente en desmontar una cantidad de mitos que tenían hasta hace algunos años. Bueno, no, Venezuela está estacionada. Ese es el gran problema. Bueno, tú ubicas el problema contemporáneo en ese año del 88 con el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Pero hay varios momentos históricos en los que nos podemos referir a el fin de una era y el comienzo de otra. O sea, la postergación, como dices tú, de los cambios vino con López Contreras, por ejemplo. Cuando muere Gómez, la gente quería avanzar mucho más rápido de lo que se pudo. Medina también posterga esos cambios hasta que viene el trienio Adeco a hacer cambios mucho más radicales de lo que podía hacerse en ese momento. Y por eso se viene abajo ese experimento. Y eso nos lleva a la figura de Betancourt, que es un gran reformista. Un hombre que de repente se da cuenta que esos cambios no van a poder ser tan expeditos como él mismo y sus compañeros de partido y el mismo pueblo venezolano aspiraba, y se dedica a hacer un segundo gobierno después de otra pausa militar para ir hacia unos cambios más progresivos y más lentos, ¿no? Pero más seguros, porque esos cambios radicales son por lo general de muy poca duración, mientras que esas reformas nos dieron 40 años de estabilidad democrática y quizás uno de los periodos, o con seguridad, porque creo que ha sido el periodo más, no solo más productivo que hemos tenido, sino el mejor desde todo punto de vista de nuestra historia republicana. Hace falta un líder que tenga un camino bien claro, que el que tenía Betancourt con Acción Democrática en el momento que plantea una agenda para el país y que paulatinamente se va cumpliendo,
con un hombre capaz de ejecutar esas políticas y a la vez de la estructura del partido, tener una visión de país, hacia dónde queremos ir ahora. O sea, ese estancamiento del que hablas tú y de esa postergación de los cambios no ha producido un tipo de liderazgo que pueda amalgamar todas esas aspiraciones sociales que tenemos los venezolanos, porque efectivamente, o sea, yo creo que aquí hay una necesidad de cambio muy grande que ha sido postergada de manera artificial por una cantidad de situaciones geopolíticas que han impedido que esto que ya tiene rato muerto desde el punto de vista programático se termine de desbaratar, ¿no? Pero, pero sí creo que hay algo en el liderazgo político que ha faltado, ¿no? ¿Qué rasgos crees tú que requiere ese líder en los próximos años? Bueno, yo estuve leyendo estos rasgos que tú me comentaste en el previo. Tú me dices, hay por lo menos 4 o 5 rasgos que generalmente que tienen la personalidad de todos los seres humanos, no los líderes políticos, pero que hay rasgos que llevan de personalidad que llevan a que los líderes políticos puedan de alguna manera ser exitosos. Y una descripción o unos rasgos que yo vi mucho, por ejemplo, en Pérez, en Carlos Andrés Pérez. Te estoy hablando de rasgos, por ejemplo, hay gente que habla, y tú esto sabes más que yo, ¿no? Pero te hablan de la capacidad a la apertura que tenga el liderazgo, la capacidad de recibir ideas nuevas, la capacidad del cambio realmente, la capacidad de apertura es una capacidad de cambio. O sea, que tú Sí, más y allá. amplitud de miras también, una amplitud de miras de Eso. decir, bueno, vamos hacia allá, tener una visión de país y estar abierto a que, bueno, eso lo aprendió creo que Carlos Andrés de Rómulo Betancourt, que fue su mentor en la política, porque Betancourt tenía una flexibilidad para poder amalgamar todos los distintos factores de la sociedad y por eso él plantea hacer un gobierno policlasista y un partido policlasista para que puedan aspirar al bienestar todos aquellos grupos sociales y eso sí, lo toma mucho Carlos Andrés Pérez con ese sentido de apertura y de hecho su segundo gobierno también es una corrección de los errores del pasado con una serie de fallas también, pero con la idea clara de abrirse a lo nuevo, ¿no? Pero entonces, apertura es un rasgo clave y en efecto, si lo de Betancourt, bueno, Betancourt al punto de que dice Carrera Damas, Betancourt es el único hombre que se logró, o no es el único, pero es de los pocos que se ha logrado transformar él mismo tanto dentro como fuera del poder, porque recuerda que Betancourt, como muchos chavos, Betancourt arranca siendo un tipo, bueno, irremediablemente de izquierda, un tipo absolutamente fanatizado por las teorías de la izquierda revolucionaria. ¿Y cuál termina siendo el destino de Rómulo Betancourt? ¿Qué es lo que no le perdona a la izquierda? El destino de Rómulo Betancourt es el de ser en América Latina en su tiempo quizá uno de los anticomunistas más grandes que existirán. Betancourt es el anticomunista per se en la América Latina de los años 60 y los años 70, pues dentro y fuera del Estado, de la administración del Estado. Y eso te habla es de una evolución madurativa, diría yo, del pensamiento que, bueno, que poca gente. Pérez también tiene su propio tránsito, distinto en términos de los puntos que toca, pero también tiene ese camino. Pero hay otros rasgos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es algo así como lo escrupuloso que tú seas para conseguir objetivos. Betancourt también, o sea, lo enfocado que tú estés en objetivos y cuánto de lo que tú trabajas para lograr un objetivo se termina materializando en que el objetivo se cumple. Betancourt no paró de trabajar por ser presidente de la República desde que tenía 17, 18 años hasta que lo consigue por primera vez teniendo 37, creo que tenía 34, cuando es jefe de la Junta de Gobierno, de la Junta Revolucionaria de Gobierno a partir del año 45. Eso es así. Hay otro Sí, rasgo que, por ejemplo, perdón, Neymar, que te interrumpa, porque muchos de esos rasgos que son necesarios siempre en un líder, como la constancia, la disciplina, ese foco, la flexibilidad y ese pragmatismo del que hablaba
con respecto a Rómulo, yo creo que hay algo que los venezolanos buscamos primordialmente en un líder, es aplomo, es coraje, es valentía, es firmeza, o sea, por eso hablamos siempre del caudillo que tenemos en nosotros en la cabeza, ¿no? Los latinoamericanos en general, ¿no? Pero en especial los venezolanos, sobre todo por la impronta de Bolívar. O sea, nosotros buscamos un líder fuerte y por eso Carlos Andrés Pérez era un fenómeno tan popular, porque con aquel concepto de democracia con energía, él vinculaba dos cosas, o sea, era la fuerza de un líder, la fortaleza, digamos, de carácter, más esa apertura de la que hablabas también. O sea, él combinó esas dos cosas y fue uno de los líderes más populares que tuvo Venezuela, ¿no? Claro. Pero sí buscamos eso primordialmente, ¿no? De hecho, no sé si lo de María Corina Machado se pueda explicar por ahí, porque a pesar de tener ese coraje, esa valentía, esa firmeza, estamos buscándolo como en el hombre, en el caudillo. Y uno ve él, por Fíjate, ejemplo. ¿cuál es el comentario de la gente siempre cuando dice, o sea, que alguien tiene capacidad de liderazgo en Venezuela? O sea, el comentario más ramplón, el que sale de la visceralidad de la gente cuando dice si un líder sirve o no sirve en Venezuela. Cuando es un caballero, dice, ese tiene aquello. Gónadas. Y tiene gónadas. Entonces, la cosa se va al plano hormonal. Y si es una dama, como el caso de María Corina, bueno, sale más o menos lo mismo, tiene ovarios. Entonces, el caso es que evidentemente sí, yo no sé si en otras partes del mundo, muy probablemente pueda que sea así, pero en Venezuela está muy marcado el rasgo de la búsqueda de liderazgo a través de rasgos de carácter fuerte, lo cual tiene que ver, y ahí uno no lo puede desconectar, evidentemente con esa independencia por la espada que tuvimos nosotros. Nosotros no tuvimos independencia como los estadounidenses con los ingleses, pues. Que prácticamente terminó el proceso y eran amiguitos, igualitos, y bueno, y la cosa más bien fue una guerra interna entre el norte y el sur después para definir una política económica que rigiera y una relación entre los distintos estados de la Unión. Pero con el Reino Unido, la Gran Bretaña, guerra no como la de Venezuela, que es una independencia por la espada, matando gente, descabezando gente. Como nosotros venimos de allí, de Fue la esa peor de independencia todas. por la La espada. independencia de Venezuela fue la más sangrienta y la más atroz. ¿Sí? Y esa independencia a caballo, hay una espada, hay un caballo, hay un proceso de emancipación de una especie de madre, que bueno, ahí se le dice la madre patria, tú te emancipas de tu madre, pero a carajazos, y me disculpas el término. Sí, sí, sí. Por supuesto que allí va a venir la búsqueda permanente, generación tras generación, de un liderazgo que en principio tenga el tema del carácter, o sea, que sea así. Y por eso que nosotros buscamos carácter a través de cualquiera de las No, de generaciones ahí la políticas que popularidad buscan de liderar. Chávez también. Esa popularidad de Chávez es porque llegó ofreciendo freír cabezas y etcétera, ¿no? Y fíjate que una de las características de esas transiciones puede ser de repente como la política y las sociedades se mueven de manera pendular, o sea, van de de un sistema totalmente tiránico a buscar de repente, por ejemplo, pienso en el caso de Nicaragua, cuando fracasó la revolución en los años 80 y fue electa la Chamorro. O sea, se buscó una figura que fuera completamente opuesta al régimen de fuerza, pero tampoco duró ese experimento, ¿no? Y bueno, creo que es muy complejo la cuestión del liderazgo en el sentido de que la sociedad y el liderazgo tienen que moverse, es como una danza, ¿no? Donde los factores contextuales son más importantes que el líder mismo y más importante que las mismas necesidades sociales. Porque se tienen que dar unas circunstancias donde los líderes encuentren ese apoyo
que no lo hemos tenido en este caso los venezolanos. Trump nos hizo unas promesas, Estados Unidos dice, no, esto es una política bipartidista, pero nosotros no Pero no vemos pasa nada. concretarse ninguna acción que de verdad uno diga, bueno, sí, nos están apoyando de manera... Pero también eh, cuando uno pone en el otro esa posibilidad del cambio, o sea, nosotros no vamos a sentarnos a esperar que esto cambie porque de alguna manera nos ayuden a cambiar si no hacemos nosotros nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por eso esa capacidad organizativa de la sociedad debe ser impulsada por un líder que nos haga ver cómo nosotros podemos cambiar para de verdad ya no aspirar a lo mismo que hemos aspirado siempre, que es el paternalismo estatal. Pero cómo hacer que ese discurso tenga fuerza en una sociedad que está como un buey echado, como lo puede estar después de tantos años de gloria la sociedad griega. En estos días estaba viendo un video de un debate que se llamaba ¿Está Angela Merkel destruyendo Europa? En el momento en que estaba todavía en el poder. Y bueno, la tesis a favor de eso era, bueno, que la Merkel había estado llevando a cabo unas políticas de austeridad terribles que le habían echado a perder la vida a muchos países en Europa, mientras que entonces el poder quedaba en manos de los países más poderosos como Alemania, Francia, Inglaterra. Bueno, ¿cómo se plantea eso de manera que no sea, es decir, como tú no puedes ver tus fallas y tus defectos y la corrupción que ha habido y el despilfarro y el hueco fiscal enorme de esos países, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros los venezolanos, por favor, para seguir pensando que los problemas son de otros? Los problemas son de nosotros los venezolanos, de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, de cómo hemos confiado en líderes populistas, cómo nos hemos entregado a unas revoluciones que nos prometen cambiarlo todo y acabar todo lo que había, y de repente nos quedamos como Occidente se está quedando hoy en día, sin valores de los cuales asirse en un momento de crisis existencial. Es decir, cómo Occidente no tiene en estos momentos un liderazgo claro de cómo afianzarse en esos valores para lo que nos viene, que son amenazas claras a ese modelo de vida donde ya hay unos rasgos de autoritarismo peligrosísimo en el mundo que nos hacen pensar que esos días de Occidente están contados, ¿no? ¿Cómo ves tú esa circunstancia también, esa parte geopolítica de nuestra crisis? Complicadísimo porque Mm. evidentemente el mundo en el que vivimos, que además es una época del todo vale, porque, y eso lo hablamos en estos días también, la modernidad es eso, la modernidad es cuando llega un señor y dice, mire, yo me siento que yo no soy un hombre, yo soy una cabra atrapada en el cuerpo de un hombre, pero yo camino en dos patas, no tanto porque yo sea justamente un ser evolucionado bueno, un Homo sapiens, sino bueno, porque no tengo de otra, pero yo en el fondo soy una cabra. Y usted tiene que conceder en los tiempos que corren que ese señor es una cabra, aunque usted le ve la nariz, la boca, los ojos y dice, mira, no, este no es una cabra, este es un Homo sapiens. Bueno, eso es la modernidad. Y la modernidad es que si usted no dice que ese señor es una cabra, usted es un falta de respeto. Si usted no dice que ese señor es una cabra, usted es una persona que está en contra del pluralismo y además está arremetiendo contra la psique de esa persona, usted está arremetiendo contra sus sentimientos más profundos, bueno, usted es un tipo que merece ir al infierno. Eso es lo que Insensible. es usted muy insensible. Esto es lo que alguna gente ha llamado la generación de cristal, que cualquier cosa, bueno, ahora nos topamos con que amigos, conocidos,
gente que uno veía muy bien porque creció con uno, porque ha hecho vida profesional con uno, porque ha hecho vida hasta familiar con uno, esa gente tiene profundos traumas. Todos tenemos un trauma. Esta es la generación de los traumas también. Todo el mundo creció y fue abusado de alguna manera, fue Sí. bulliado de alguna otra manera. Bueno, porque justamente esos regímenes políticos, por ejemplo, todos los autoritarios del mundo, se benefician ampliamente de la victimización de los grupos marginados socialmente porque así les conviene tenerlos. Porque en la medida en que tú tengas una persona en el estado más absoluto de dependencia, pues mejor. Eso es una cosa por diseño de los posmodernos y de los regímenes autoritarios de todo tipo. O sea, mientras tú tengas a alguien dependiendo de una bolsa de comida, pues esa persona va a estar además agradecida de que le echen algo, como que si un animal se tratara. Pero ese rasgo de los tiempos, bueno, eso que hablabas tú de esta generación de cristal, es eso Nietzsche, por ejemplo, decía, no debemos tratar de hacer mejor las cosas, sino de hacer que haya hombres más fuertes para que se puedan afrontar a esas circunstancias. Es decir, lo que él decía, ¿no? Lo que no me mata me hace más fuerte. O sea, la fortaleza deviene de una situación interna en la que tú dices, bueno, no me voy a dejar vencer, la vida es trágica, y eso era el héroe trágico de Nietzsche, o sea, el hombre que no veía con un concepto nihilista la vida, de que como todo esto es horrible, entonces hay que denigrar de todo y hay que acabar con... Sí, cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, no lo hace con un espíritu celebrativo, a pesar de lo mucho que pueda pensar el que no ha leído sus obras, sobre todo. Eh, no lo sino con la honda preocupación de quien predijo todo lo que iba a pasar con el autoritarismo del siglo siguiente, del siglo XXI, como toda esta ausencia de los valores supremos hizo que el mundo se fuera por el barranco de esa falta de valores, de esa falta de un objetivo más elevado, ¿no? No, y fundamentalmente ese Dios ha muerto tiene que ver con justamente la modernidad. La modernidad, ¿qué es? Sino la coronación de la razón frente a la decadencia del temor ante lo que nos dictaba la tradición, que en este caso tradición es, por ejemplo, la religión judeocristiana. Y entonces es que hay alguien por encima de ti. Con la modernidad, además, nosotros decimos, y ojo, yo celebro muchas cosas de la modernidad, porque si no, nosotros no estuviésemos aquí. Pero la modernidad nos ha llevado también a sociedades que entonces, por el culto a la razón, son sociedades que no tienen a nadie que temer o a nada que temer. O sea, la modernidad te dice, el hombre lo puede todo. El hombre no le debe nada a su historia. El hombre es no lo que fue, sino lo que pueda hacer, lo que el día de mañana pueda inventar, pueda innovar. Y en esa carrera estamos metidos. Entonces, cuando tú traes a colación otra vez la frase Dios ha muerto, es Dios ha muerto porque el hombre se ha quedado Porque lo matamos nosotros, eso es lo que decía Nietzsche, nosotros lo matamos. Y los ríos de oye, el hombre se ha sangre. quedado de su cuenta. O sea, no, Dios es el símbolo de la tradición. Dios es el símbolo de la herencia cargada a través de generaciones y generaciones. Dios es el símbolo no solamente, o sea, de la religión que tú puedas tener. Dios es el símbolo de esa tradición. Entonces, cuando esta hipermodernidad, bueno, ya luego que uno cae en la posmodernidad y tal, entonces estamos en esta era frágil y hay una época del atizamiento de las debilidades, o sea, todos somos débiles, todos somos marginados, todos somos parte de una minoría, todos somos pobrecitos, ay, por qué cosa. Surgen además los movimientos ahora de reivindicación entonces de derechos que antes no existían, lo cual, bueno, uno puede celebrar hasta cierto punto y dice, bueno, está bien, que cada quien se sienta parte del mundo y que cada quien vea un espacio en el mundo. Ahora, ¿hasta qué punto, Alfredo, el relato victimista
no nos aminora, y aquí ya obviamente estamos saliendo de Venezuela, este es el contexto de Venezuela en el mundo, no nos aminora como personas, es decir, como individuos y como colectivo, para poder tener el toro por los cuernos y apropiarnos de nuestro destino. Yo creo que muchísimo. Yo creo que asumir el relato victimista, como se está asumiendo en muchas partes del mundo, es decir, de que usted no es capaz de nada, sino que usted es un marginado y tal, te lleva a disminuirte muchísimo, porque lo que surge de allí son falsos relatos de empoderamiento. Por ejemplo, ahora en boga otra vez el feminismo, ahora en boga la defensa los distintos géneros, pero al final de cuentas, aunque tú creas que tú estás reivindicando algo y que tú estás imponiendo, tú te estás marginando a la sociedad, porque tú lo que te estás afianzando es en la diferencia. Tú estás diciendo, yo no pertenezco a un colectivo. Entonces, allí el poder como suma de la gente disminuye, porque en la medida que tú te atomizas y que tú eres tú, porque tú eres el feminista tal, el defensor de los derechos de los animalitos tal. O sea, tú te atomizas, tú marcas la diferencia y eludes el Bueno, rasgo compartido, el rasgo común. los valores que en algún momento fueron nobles, por ejemplo, las causas feministas, las causas de los movimientos civiles por las luchas raciales, fueron totalmente pervertidas al punto en que llevan eso a grados del absurdo, en el cual ya no importa. A las mujeres dicen los críticos de las feministas que ya a las feministas no les importan las mujeres, no les importan las causas de las mujeres, sino lo que les importa es ir en contra de los hombres. Es decir, lo mismo que le pasa a los autoritarios de todo signo, o sea, y en especial a los que defienden las teorías marxistas. Es decir, el mismo George Orwell decía que él se dio cuenta, siendo él un hombre de izquierda y un hombre identificado con las causas marxistas, George Orwell decía que lo que motivaba fundamentalmente a sus colegas y copartidarios no era tanto el deseo de reivindicar a la clase social trabajadora, sino el odio a los ricos. Entonces, cuando tus motivaciones no son las que son, no son las justas, no son las que aspiran a la justicia social, sino que te mueven otras razones, ahí ya estás posesionado ideológicamente, ya las ideas han tomado tu ser, más bien de tú tomar unas ideas para llevarlas a la práctica. Ya las ideas te poseen a ti, como la frase genial de Jung, o sea, uno no tiene ideas, sino las ideas lo tienen a uno. Si cuando tú estás poseído ideológicamente, y ahí no hay nada que hacer. Entonces, estamos viviendo en ese mundo, pero bueno, no hemos tocado, Neomar, una parte importante, que ya hablamos de algunos líderes positivos. Bueno, nombramos a Chávez, que es la contrapartida de lo que debía hacerse y lo que necesitamos nosotros para salir del hueco en el que estamos, pero vamos a hablar de los malos, de los verdaderamente malos, que tienen una preponderancia. Vamos a hablar del caso de Diosdado, por ejemplo. Vamos a hablar del caso de Jorge Rodríguez, de José Vicente Rangel, de todos estos personajes que tenían o tienen una fuerza todavía, y es esa fuerza del resentimiento. Esa fuerza que hace que la gente se identifique porque cuando tú dices el blanco, el rico, tienen la culpa que tú estés donde tú estés, bueno, eso está enraizado en nuestra tradición judeocristiana, además, ¿no? Sí, pero yo creo que en el caso de estos tres que tú has nombrado, José Vicente, Jorge Rodríguez y Diosdado, hay un elemento que es clave para entender por qué son tan malos, y es el elemento del antes y el después del poder. Bueno, hay una frase famosa que yo no recuerdo, sí. Yo no recuerdo quién hizo la frase, es, tú quieres Patton. conocer a alguien, Sí, tú quieres conocer a alguien, dale poder. Sí, Dale poder. la verdadero carácter de la gente se conoce cuando está en el poder, ¿no? Eso lo dijo De hecho, Alfredo, hay reseñas. Yo tampoco recuerdo ahorita en dónde lo leí,
quizá en algún libro de Juan Carlos Zapata, pero hay reseñas sobre el Diosdado Cabello, los primeros días del chavismo, que era, recuerda que hay mucha gente que no sabe, Diosdado Cabello es ingeniero tal, Diosdado Cabello, Sí. la primera responsabilidad grande que le da a Conatel, sí. Chávez, ¿no? Conatel. Chávez, Sí. Diosdado era el presidente de Conatel. Y Cuando cómo además lo veía la monta gente con Conatel, muy buenos ojos, ¿no? Porque era un hombre que abría espacios eso, para... eso. Entonces, ¿cuál es esa reseña que hay del primer Diosdado? La reseña del primer Diosdado es la de los empresarios del sector de los medios de comunicación. Esos empresarios dieron muy buenos testimonios en las primeras horas de Diosdado Cabello como el tipo que puso Chávez allí para manejar la relación con las compañías, porque no era un ministro de prensa ni de comunicaciones, sino que era un tipo que manejaba el asunto logístico de las empresas de telecomunicaciones y dentro de ellas los medios de comunicación. El caso es que esos empresarios decían que veían en Diosdado Cabello un tipo poco ideologizado, es decir, que no era un comunista, veían en Diosdado Cabello un tipo dispuesto al diálogo, veían en Diosdado Cabello un tipo hasta cierto punto amable, agradable, yo recuerdo haberlo leído, y que les parecía estupendo, pues, que Chávez, un tipo tan agresivo verbalmente, tan enfrentado a los empresarios en general, porque supuestamente la lógica discursiva de Chávez era que estaba enfrentado a los empresarios, pero bueno, al final de cuentas era un sector empresarial, porque Chávez crea su propio sector empresarial, como hacen otros presidentes también en nuestro país, lo hizo Betancur, lo hizo Carlos Andrés Pérez, pero Chávez también lo hace. Y eso les parecía a ellos interesante. Diosdado Cabello es un tipo que tiene estos rasgos. ¿Qué es lo que te explica? Porque si no me pierdo. ¿Qué es lo que te explica para mí el cambio de acera de Diosdado Cabello? Sí, básicamente la cantidad de poder que acumuló desde los 2000 hasta que llega luego a la gobernación de Miranda, el tema de cómo va creciendo dentro de esa máquina de moler gente que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y cómo se termina convirtiendo en el segundo a bordo, en teoría, del chavismo, incluso en tiempos de Chávez. O sea, esa pelea por el segundo puesto entre él y Nicolás, esa pelea mellizal allí, es interesante. Pero el tema que lo explica es darle poder. Con José Vicente Rangel puede ser más o menos lo mismo. ¿Qué hacía José Vicente Rangel? Aunque José Vicente Rangel siempre fue malo. Bueno, y de los muertos nadie habla mal porque dicen, ay, no, eso se ve feo porque todo muerto es santo después que se muere, ¿no? Pero con José Vicente Rangel es más o menos lo mismo. ¿Qué se dice de José Vicente Rangel? José Vicente Rangel es el tipo que defendía los derechos humanos en Venezuela, los presos políticos en su época. Y bueno, ¿y de qué se termina hablando de José Vicente Rangel? Bueno, hasta de promover asesinatos y todas esas cosas. Claro, aquí yo no tengo para probar nada de eso. Pero ¿qué es lo que explica eso? La ida de José Vicente Rangel a ser gobierno por primera vez en su vida. José Vicente Rangel, después de pasar 50, 60 años haciendo oposición, después de pasar 50, 60 años trasegando de un partido a otro y tal, que si metido candidato al MEP, que si siendo el candidato al MAS, que si siendo candidato independiente, que si tratando desesperadamente toda la vida tener poder, lo logra con el chavismo. Y el José Vicente Rangel, el malo, malísimo, de un tipo que uno lo veía con unos suéter los domingos, haciendo José Vicente hoy en Televen. Yo me acuerdo, chamito, y uno lo veía, ¿cómo veía uno José Vicente Rangel? Oye, un abuelito, mira, ese abuelito está ahí hablando mal del gobierno, ¿qué tal? A pasar a ser el tipo malo, que incluso resignifica la realidad y te dice, no, es que lo que usted está viendo en televisión no existe. Lo que existe es lo que yo digo que existe, que en realidad es lo que el régimen dice que existe. Eso se explica por el poder. Jorge Rodríguez, y te lo estoy desmontando uno a uno, Jorge Rodríguez tiene que ver desde el plano de cómo ni siquiera el poder, sino el poder acompañado, el darle poder a un resentido, es un instrumento tremendamente peligroso. Porque Jorge Rodríguez, quien inicia en el chavismo, en el CNE, y tengo los cuentos, además de cómo Jorge Rodríguez llega al CNE, llega como un tipo independiente, en teoría. Porque Jorge Rodríguez no era chavista confeso, ni era un tipo de, como dicen ahora, Bueno, rodilla en tierra, nada de eso. como Fouché, el paradigma de Eco, todos ellos es Fouché, porque José Vicente Rangel, que escuché, estuvo siempre detrás del trono, eso. y Diosdado, que es otro segundón, y Jorge Rodríguez, que es otro segundón, siempre les interesó estar detrás, porque detrás es que podían hacer todas las maquinaciones que hacían. Pero Y de Jorge hecho esa acciona desde el flexibilidad, plano del resentimiento y además hay confesión por el tema del asesinato del padre. Entonces,
yo básicamente yo estoy aquí para vengar. Yo soy un vengador. Y en la medida en que yo me quiero vengar, mientras más poder yo tenga para vengarme, más malo soy. Y por eso es que se dan esas transformaciones. Esta es la típica pregunta, Alfredo, bueno, y eso tiene además otras lógicas, ¿no? Pero la pregunta que se hacía el pueblo alemán de por qué llegamos hasta donde llegamos cuando ocurre, bueno, el ascenso del nazismo. Y entonces las descripciones de la llevada de los judíos a las cámaras de gas, los asesinatos hacia sangre fría. Y la gran pregunta se resuelve en gran parte, además, por el tema de cómo se va construyendo una máquina de poder que llega a un punto que es como un reloj suizo. O sea, que es que tiene que matar porque está concebida para eso, porque para eso es una máquina de poder. Entonces, el poder y digamos, su desbocamiento, su no capacidad de contención, su no asimilación por determinados individuos, lleva a que aparezca la maldad. El poder es gran explicativo de la maldad, porque claro, el poder es tu poder, valga la redundancia, tener el control del destino de terceros. O sea, y cuando estamos hablando de un país, pues imagínate, es tener el control del destino de millones. Y eso es enormemente seductor. Bueno, mira, creo que hemos abordado una cantidad de temas que siempre son difíciles de concluir de manera definitiva porque son muchas las aristas que tiene y además hay muchos de los líderes que hemos tenido en Venezuela que no nos dio chance de tocar, pero que posiblemente si hiciéramos otro programa, además donde pudiéramos hablar de dos variables interesantes a la hora de ver el fenómeno político, que es el caos y el orden. Sí, porque en estos ciclos que vivimos, eh, por ambos lados puede haber un resultado tiránico, ¿no? Te pones a ver el orden que en teoría estableció Pinochet después del golpe de Estado, fue tiránico totalmente, o sea, un orden que ya desbordó sus propósitos, ¿verdad? Para ir a una cosa totalmente fuera de todo sentido, al igual que el caos provocado por situaciones como las que estamos viviendo en Venezuela. O sea, este caos donde no hay ningún asomo de estabilidad en nada, no hay leyes que se cumplan, no hay orden de ninguna naturaleza en nada. Esto tiene que desembocar en una crisis inevitablemente, ¿no? ¿Cuándo va a terminarse esto? Eso es la gran pregunta, ¿no? Pero mira, quedamos en posiblemente volvernos a ver para seguir ahondando en esto, porque creo que de aquí nosotros no sacamos ninguna conclusión definitiva acerca de cuál es el tipo de liderazgo que necesitamos, pero quién sabe si próximamente lo podemos lograr, ¿no? En otro programa. Yo creo que sí, Alfredo. Bueno, me encantó compartir contigo y sí, yo creo que se nos queda pendiente revisar qué cosas han funcionado en el liderazgo político venezolano. Yo creo que, bueno, pedir honestidad en el liderazgo político siempre es deseable, ¿no? Pero es complejo porque la política tiene mucho de actuación, de teatro, diría la Lupe. Y ese teatro, esa puesta en escena que tiene la política a veces entraña mucha mentira o entraña el cercenamiento de muchas partes de sinceridad que uno quisiese ver en político. Sí, no, Pero bueno, nada, yo creo que lo podemos dejar para la próxima, Alfredo. sí, podemos hablar, por ejemplo, ya en el próximo programa de casos específicos, porque, por ejemplo, sería muy Eso. interesante ver, analizar un personaje como la Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Ajá. Porque hay que ver lo que esa mujer remontó para llegar a ser quien fue, ¿no? Y para, sobre todo, emprender los cambios que se dieron en Inglaterra en su época y cómo al final también fue, vamos a decir, traicionada por sus propios correligionarios y fue echada del poder como la mayoría de las veces sucede en la política británica, ¿no? Pero qué interesante sería otro personaje como Juan Vicente Gómez, ¿no?
Ujú. y estudiar un poco las transiciones, que creo que es lo que al final debe ocuparnos. O sea, cómo se han dado las transiciones en Venezuela. Y no estoy hablando de las transiciones de lo que hablan estos analistas políticos que comparan peras con manzanas y dicen, no, la transición de aquí y de allá. No, la transición en Venezuela va a ser tan sui generis, tan única, porque en ninguna parte del mundo se ha dado una transición de un régimen narcoterrorista con estas características, ¿no? Entonces, tendríamos que En ver efecto, si, porque por elecciones ya estamos claros que no. parece, Bueno, parece que, parece que no. exactamente. Bueno, Neymar, un gusto haber Alfredo, hablado un gran contigo gusto. y te agradezco mucho tu tiempo y el que hayas ofrecido este tiempo de tu agenda, que sé que es bien apretada, para conversar conmigo y con los oyentes de Neco TV. No, vale. Gracias a toda la gente que nos vio y de verdad ya estoy a la espera de una nueva oportunidad para Vale, seguir desenmarañando todo este tipo de cosas, Alfredo. Un gran abrazo, vale. igualmente para ti.